a lo que nos convoca, que es estudiar la palabra del Señor en esta noche, en esta tarde-noche. Y esta mañana le decía a los hermanos que es interesante que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Sí? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué voy a la iglesia? Usted viene a la iglesia porque uno dice, bueno, es domingo, ¿qué querés que haga? No, si es así, usted lo hace por tradición. Hay gente que dice, bueno, mi mamá lo hace, mi abuelo lo hizo, mi tatarabuelo también lo hizo, entonces yo también lo hago. Eso es tradición y eso no es un motivo para venir a la iglesia. Podríamos decir que es una linda costumbre, pero Dios no se agrada de gente que cumpla tradiciones. Dios se agrada de gente que en espíritu y en verdad le busque. Hay gente que dice, bueno, no tengo nada mejor para hacer. Si esa es la convicción, por favor, quédese en su casa. Se lo pido por favor. Si usted viene a la iglesia porque no tiene nada mejor que hacer, quiere decir que el Dios que tiene es un Dios de reserva, digamos así. Si todo le falló, voy a la iglesia. Eso es tener un Dios de cuarta. Mi Dios es el Dios más grande que existe. Y por eso vengo a la casa del Señor. ¿Para qué? Para adorar al Señor, para glorificarle, para exaltar, engrandecer su nombre, para decir cuán grande es Él. Había un precioso himno que decía, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento, digo, cuán grande es el Señor, cuán grande es. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para adorar al Señor? ¿Para escuchar su voz? Como María en Betania, a los pies de Jesús, que se sentaba para deleitarse. Me deleito en la palabra del Señor. No vengamos por costumbre, ni por tradición. Venimos porque necesitamos del Señor y venimos a exaltar su nombre y engrandecerlo. Muy bienvenidos a todos los que nos están visitando y estamos estudiando el libro de Judas. El libro de Judas, por única vez he tomado la determinación, y espero que sea la última vez, de cambiar el nombre de la serie. Si me pones por favor eso. La serie originalmente yo le había puesto la manifestación de los hijos de luz, pero leyendo un excelente material de un querido, muy querido pastor que ya está en la presencia del Señor, nuestro querido hermano Juan Cole, él hizo un escrito y él tituló a esta serie de estudios, y yo me he tomado el atrevimiento con el visto bueno de su esposa, de su viuda, que se congrega aquí a la mañana, de tomar el mismo nombre que él puso, porque creo que es mucho más adecuado, los hechos de los apóstatas. Los hechos de los apóstatas. Y estamos estudiando el libro de Judas, este corto, breve libro, pero importantísimo libro para la vida de todo cristiano, que deberíamos tener siempre presente, que es el libro de Judas. Este libro no fue escrito obviamente por Judas Iscariote. Por favor, nadie vaya a decir esa barrabasada porque no es así. Tampoco fue escrito por Judas Tadeo. Judas Tadeo era uno de los seguidores del Señor Jesucristo, sino que, como dice aquí en el primer versículo, Judas fue escrito por un medio hermano del Señor Jesucristo, porque dice que era hermano de Santiago, del apóstol Santiago, y Santiago era medio hermano del Señor porque era hijo de José, hijo según la carne, mientras que el Señor Jesucristo, si bien María era la mamá de Judas, de Santiago y del Señor Jesucristo, María concibió al Señor Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, que Judas y Santiago eran medio hermanos del Señor Jesús, ¿sí? Y él escribe este precioso libro que vamos a leer y lo vamos a hacer con reverencia porque es palabra de Dios, puestos de pie. Leemos Judas capítulo
es un único capítulo, y vamos a leer Judas en el versículo 8 al 16. Dice: asimismo, también estos hombres, hablando de estos falsos maestros, en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de todas las cosas que conocen, y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Estos empañan los ágapes, es decir, los ágapes eran reuniones de confraternidad que tenían en aquel tiempo los cristianos, que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos, son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan frutos, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar, son indómitas olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza, estrellas errantes, cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con sus miríadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos, refiriéndose a los falsos maestros, critican y se quejan de todo, y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a otros para sacar provecho. Y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 16, Romanos capítulo 16, en el versículo 17 dice, hablando justamente de esta gente malvada, apóstata, que divide la iglesia, y dice así: pero les ruego, hermanos, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de las enseñanzas que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me alegra y lo que me llena de alegría por ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hasta aquí la porción de la palabra de Dios. Tome asiento, querido hermano. Vamos a recordar el versículo central del libro de Judas, que es el versículo 3 de esta breve carta, y que es importante que lo recordemos para tenerlo siempre presente, que este hombre de Dios, habiendo querido escribir una carta tal vez como el apóstol Pablo de Romanos, y hablar sobre la gracia de Dios y las bendiciones y riquezas que tenemos en Cristo Jesús, tuvo que hacer un cambio de planes y decir: voy a tener que escribir algo que es terriblemente importante para la vida del cristiano y que tiene que ver con cómo detectar a estos apóstatas, a estos falsos maestros, a estas personas que distorsionan el camino del Señor y hacen
que muchos se desvíen de la fe. Y dice, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y por eso le pedí a Marta que nos recordara ese precioso himno, estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. ¿Estás firme en el camino, hermano? O cualquier vientito, checa, andamos ahí resbalando y perdiendo el rumbo. ¿Estás firme, soldado de Cristo? ¿Estás firme? ¿O andás medio enclenque? ¿Cómo anda tu vida espiritual? Hay que hacerse un autodiagnóstico cada tanto, y decir, a ver, ¿cómo ando la cosa? Porque a veces, como dice la palabra del Señor, somos tan endebles en nuestra fe, no estamos cimentados en el Señor, y cualquier viento de doctrina nos arrastra y nos lleva de un lado para el otro, y dice Santiago que son como esos tamos que arrebata el viento, ¿no? Que esas plantitas que no tienen mucha raíz, entonces viene un viento, las arranca y se las lleva para un lado y después se las lleva para el otro. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra vida espiritual? Ustedes saben que cuando los cristianos en los comienzos no tenían la Biblia como nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia recién se hace masiva en su utilización a partir de ¿qué invento? De la imprenta. ¿Y cuándo fue cultura general? ¿Cómo andamos cultura? ¿Cuándo fue que se creó la imprenta? ¿Año 1400. La imprenta es coincidente, hay tres hechos que son fundamentales, un poquito de cultura general. Hay tres hechos que son fundamentales con la reforma de la iglesia, que provocó un gran revuelo en esa época. En el año 1450, 1460, viene Lutero, viene el descubrimiento de América, un poquito más tarde, en 1480, por ahí, 1492, y Gutenberg inventa la imprenta. Por eso es que las ideas de Lutero se difundieron tan rápidamente, porque se utilizó la imprenta, ¿sí? Y esas tesis que él clava en la puerta de su capilla en Wittenberg se difunden rápidamente por la imprenta. Pero en el tiempo de Cristo, de los primeros cristianos, no había Biblia. ¿Y cómo sabían qué había que creer, qué no había que creer? Los apóstoles desarrollaron, los primeros padres de la iglesia, desarrollaron lo que se llamó la didaqué. De ahí viene nuestra palabra que es didáctica, ¿sí? Que es enseñar. Es decir, la primera enseñanza que debía tener todo cristiano, el ABC de la fe, una compilación de los elementos más determinantes de la vida cristiana. Y la didaqué, yo fui a una librería católica y me compré la didaqué, porque desgraciadamente los cristianos protestantes o reformados, medio como que hemos hecho un punto y aparte de todo lo que se escribió antes del año 1460, 1470, cuando viene la Reforma. Y todo lo que escribió antes, ¿qué nos sirve? ¿El credo apostólico lo vamos a tirar? No. ¿Quién lo escribió el credo apostólico? Los apóstoles. Y fue confirmado por el concilio de Nicea. Entonces, no tiremos todo, hermano. Hay cosas que son muy útiles. La didaqué deberíamos saberla nosotros así, porque eso permitiría que no cometiéramos errores como los que se siguen cometiendo todavía en la iglesia cristiana. Y que por eso tenemos que andar estudiando libros como el de Judas. Porque usted va a ver un montón de cristianos
que andan arrastrados por cualquier viento de doctrina. Mire, si esos cristianos supieran la didaqué, no andarían detrás de falsas doctrinas. Porque fíjense lo que dice, te pido la próxima por favor, lo que dice la didaqué en el capítulo 11 acerca de advertencias generales. Es cortita la didaqué, ¿eh? No se vaya, usted la lee en una tarde a la didaqué. Así que no hace falta que sea un erudito para estudiarla. Imagínense que los catecúmenos recibían eso porque no estaba la Biblia. Miren lo que dice la didaqué. ¿Quién pues? Voy a cambiar un poquito el verbo porque yo la saqué de internet. Si alguno quiere saber dónde la saqué, en la página web van a ver al final del escrito la referencia bibliográfica de lo que yo he desarrollado y ahí está el link para bajar la didaqué. Y dice, quien pues viniere a ustedes enseñándoles, voy a cambiar un poquito el tiempo del verbo para que no sea más ameno, enseñándoles todo lo dicho anteriormente, a acójanlo, recíbanlo bien. Segundo, pero si el que enseña se pervirtió y enseña otra doctrina para la disolución, o sea, para el error, ¿qué dice? No lo escuchen, no lo escuchen. Mas si enseña en la manera de aumentar la justicia y la ciencia, es decir, el conocimiento del Señor, recíbanlo como al Señor. 3. En cuanto a los apóstoles y profetas, porque si usted se cree que esto de los apóstoles y profetas es algo nuevo, viene de hace... Ahora, están hablando del ministerio apostólico, es decir, de aquel que es enviado y comisionado para un fin determinado. En cuanto a esta función apostólica y profética, procedan así conforme al Evangelio. Todo apóstol, o sea, todo siervo de Dios que llegue a ustedes ha de ser recibido como el Señor. Pero si no, escuche bien esto, porque en aquel tiempo no había hoteles. Entonces algunos se querían hacer unas vacaciones freelance, digamos, ¿no es cierto? Entonces se iban, decían, yo soy siervo del Señor, y se quedaban en una casa 6 meses. Paseaban, se distraían, se hacían los siervos del Señor y después se iban a otra ciudad y siervo del Señor. Entonces miren lo que dice acá. Pero si se queda por más de un día o 2 en la casa de quien lo hospeda, dice, se puede quedar un día o 2 si hace falta, pero si se queda 3 días, es un falso profeta. ¿Qué tal, La tenían clara en aquel tiempo, Sexto, al partir, cuando ese profeta o ese siervo de Dios salga de la casa, no aceptará nada sino el pan para sustentarse hasta llegar al otro hospedaje. Porque desgraciadamente había abusos en aquel tiempo, como los hay ahora, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y escuche bien que ahí se lo subrayé, que dice, si pide dinero, es un falso profeta. ¿Qué tal, Le digo que más de uno de los que están dando vuelta afuera se quedaría sin laburo, Más de uno, Más de uno. Es interesante que esta gente, cuando viene y se presenta en las iglesias, no se presenta como un enemigo de la fe. No vamos a ser tan ingenuos. No viene diciendo, no, acá nada. No. Viene muy subrepticiamente. Se caracterizan estos perversos porque se infiltran dentro de las congregaciones, corrompiendo a la iglesia, y se identifican como pensadores avanzados. Vienen como gente de avanzada, como una categoría superior del cristianismo, como una élite que está más allá del bien y del mal.
Entonces se presentan de una manera que uno dice, che, mira todas las cosas que dice, qué bárbaro, ¿cómo sabe este hombre, esta mujer? Entonces se presentan de esta manera y Judas los califica a estos arrogantes, inicuos, como soñadores o alucinados con ensueños sensuales. ¿Por qué? Porque como nadie les puede enseñar, porque son tan soberbios que están Dios y ellos. Entonces, como nadie les puede enseñar y uno no puede ir con decir, che, para un momentito, mirá lo que dice la Biblia. No. Hablaba con una hermana recién y me decía, cuando fui y le dije que lo que dice la Biblia, no, a mí no me hace falta la Biblia. Yo hablo directamente con Dios. Y dice Judas que son soñadores. Es gente que divaga en sus ideas locas, en sus sueños, y los incautos, dice la palabra del Señor. Es decir, aquel que no tiene conocimiento de la palabra del Señor, como es un incauto, dice, ¿será verdad? ¿Estará bien lo que dice? ¿No estará bien? Como no sabe y no conoce de la palabra del Señor, es arrastrado de un lado para el otro por este tipo de personajes. Vamos a ver en la próxima proyección las características que tienen los apóstatas. Ya hemos visto las primeras tres, vamos a ver ahora las siguientes hasta casi la totalidad, hasta donde dice lisonjero, que son los versículos que hemos leído hasta aquí. La característica, vamos a avanzar en la próxima, por favor. La característica que tienen estos falsos líderes es que son voluptuosos, es decir, son personas que apuntan a lo que es la sensualidad, la manera de vestirse, la forma en que se manejan, existe un deseo, una concupiscencia, una sensualidad natural que tienen. Y queridos hermanos, como dije esta mañana y dije el domingo pasado, si usted se cree que solamente hay sacerdotes que abusan de niños que son pedófilos, está equivocado, ¿eh? También hay pastores pedófilos, lamentablemente. También hay pastores que abusan de su feligresía, que abusan de sus secretarias, de las pobres mujeres incautas que son seducidas por esta sensualidad que tienen estos pastores, porque como se dan aire de grandes líderes y empiezan a coquetear, y querido hermano, hay tantos que han caído de esta manera, tantos. Recuerde, querido hermano, lo que dice Richard Foster, este gran hombre de Dios que escribió los 3 pecados que fácilmente sucumben los líderes religiosos. 3, recuérdelo bien, téngalo bien presente. Dinero, sexo, poder. 3 pecados que hay que abrir bien el ojo, ¿eh? Porque si usted no es seducido por el dinero, va a ser seducido por el sexo. Si usted no es seducido por el sexo, puede ser seducido por el poder. Entonces tenga cuidado, porque esta gente maneja la sensualidad y son tan arrogantes en su manera de ser que fácilmente sucumben a aquellos incautos o con un carácter demasiado débil. Son arrogantes, rechazan la autoridad. Ellos no necesitan que nadie les enseñe. ¿Cómo que me van a venir a enseñar a mí? Si yo soy el ungido de Dios, ¿qué me va a venir usted a enseñar? Usted que es un miembrecito de cuarta. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Cualquier hijo o hija de Dios se puede parar con la palabra de Dios de su lado y llamarle la atención a cualquier hombre que esté desviado de la fe. Porque esta es nuestra autoridad.
Y veráse a Dios y mentiroso todo hombre, porque esta es la autoridad. Entonces cualquiera de nosotros, si alguien viene y dice, no, pero escúcheme, pastor, acá dice esto la palabra del Señor, yo tengo la obligación de leer la palabra del Señor, analizar lo que dice la palabra del Señor y ver si no estoy equivocado, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y yo puedo estar siendo seducido y engañado por mi propio corazón, que también es engañoso y perverso. Entonces, como estos arrogantes, estos hipócritas rechazan la autoridad, no tan solamente existe un rechazo a la autoridad de la palabra de Dios, sino a toda autoridad. Y cuando ustedes dicen, no, voy a hablar con el pastor, ¿qué pastor ni 8 cuartos? A mí, ¿quién me va a venir a decir el pastor? Yo soy mi propio pastor. Entonces rechazan todo tipo de autoridad. Hay una insubordinación a las autoridades de la iglesia como pastores, ancianos, diáconos, a quienes el Señor de la iglesia lo concedió como dones. El Señor ha puesto pastores, maestros, enseñadores para bendecir a la iglesia y edificar el cuerpo de Cristo, de acuerdo a lo que dice Efesios 4, 11 y 13. Esta gente son Diótrefes. ¿Usted se acuerda quién era Diótrefes? Ahí donde leímos en Judas, ahí nomás, al ladito de Judas, tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 9, también tiene un solo capítulo, esta breve carta de Juan, del apóstol Juan, y dice, yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes era, pero mucho más superior que los apóstoles. Estaba Dios y Diótrefes y no había nadie más. Entonces los apóstoles del Señor daban directiva y este Diótrefes no le daba ni 5 de alpiste. Vivía en otro, era otro, él era un superapóstol. Entonces dice, he escrito, dice Juan, a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el poder, el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros y no contento con eso, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Porque a él no le interesaba el reino de Dios, él le interesaba su propio reinito. No me toquen el reinito, estos son mis seguidores. Y queridos hermanos, debemos estar atentos porque muchos andan engañando, buscando arriar ovejas para su redil y no para el redil de Cristo. Tienen el afán de figurar, de tener funciones o ministerios con título, olvidando que la autoridad no es tener poder, sino que la autoridad viene de Dios, hermanos. Es Dios quien da la autoridad. Yo no soy policía, siempre me quedó grabada esa frase de un pastor que escuché, de un gran pastor, el pastor Pérez Milos, que él dice, Dios no nos ha llamado a ser policía de nadie. Dios nos ha llamado a ser pastores. Y la oveja escucha la voz del pastor y le sigue. El que es cabra, y por más que el pastor la llame, se va a ir, como dice el paisano, la cabra tira para el monte, ¿no? Uno la llama para el redil, pero la cabra siempre tira para el monte, dice el vaqueano. Los seguidores de Diótrefes, como falsos maestros en sus ensueños y delirios de grandeza, esta megalomanía que tienen, quieren ser ellos, se creen que son autoridades por sí mismos. También son irreverentes. Hablando de una cosita que me faltaba decir de estos arrogantes, es que son como Caín. Tienen el mismo espíritu de Caín. Dios había dado enseñanza de cómo debía ser
la ofrenda que tenían que presentar los hijos de Adán. ¿Y qué hizo Caín? No, ¿qué va a venir Dios a enseñarme a mí cómo tengo que hacer la ofrenda? Yo sé cómo hay que hacer la ofrenda. Y él se mandó su propia ofrenda. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que la ofrenda, ¿qué dice la palabra del Señor? Fue desechada, exactamente. Claro, un sacrificio malo, un sacrificio errado, un sacrificio hecho según su... Me encanta que los chicos participen, ¿eh? Porque esos van a ser nuestros líderes el día de mañana. Hay que estimularlos, que desarrollen su fe. Y este Caín hacía la suya. No le interesaba lo que Dios decía. Él tenía su propio manual de cómo hacer una ofrenda al Señor. Y el Señor no la aceptó. Y eso lo molestó. Y encima que hizo las cosas mal, se molestó porque Dios le dijo que hacía las cosas mal. Mire qué soberbio que era este tipo. Qué bárbaro, ¿no? Qué arrogancia. Y no tan solamente que se molestó, sino que viendo que el hermano hacía las cosas como Dios mandaba, fue y lo mató. Qué tremendo. Son irreverentes, blasfeman contra potestades. Hermanos, a mí me ha tocado o he tenido, no sé si la bendición o qué, de estar delante de gente que reprende a los demonios y que los insulta. Y le dice, hijo de... ¿Cómo es la cosa? No, porque ese demonio No, hermano. Acá la palabra del Señor dice que el arcángel Miguel, uno de los seres celestiales más poderosos de la creación, cuando tuvo que reprender a Satanás, no se atrevió a maldecirlo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Y tenemos esa arrogancia natural del hombre. ¿Saben por qué? Porque todavía nos la seguimos creyendo a la mentira de Satanás. ¿Qué te pone en el corazón Satanás? Decime, ¿qué te pone? Que vos sos un Dios. Vas a ser como Dios. Y nos la creemos que somos dioses. ¿Cómo que nos van a venir? ¿Quién enseña a un Dios? Nadie. Yo soy mi propio Dios. Yo sé cómo tengo que hacer las cosas. ¿Qué me va a venir vos a enseñar a mí? ¿Me entienden, queridos hermanos? Todavía nos la seguimos creyendo que somos dioses. Entonces nadie me enseña a mí. Yo sé cómo hacer las cosas. El cuarto punto es que tienen bestialidad en sus apetitos. Su mente materialista, racional, sensual y carnal no puede aprender las verdades espirituales, que la riqueza del cristiano no está en los bienes que posee. Y esta gente, por su avaricia, por su maldad, por su apetito descontrolado, utiliza a la religión, a la casa de Dios como una fuente de riqueza. Y dice Santiago a su siervo Timoteo, en 1 Timoteo, dice, y que claro está que la religión es una fuente de riqueza, pero, dice Pablo, para aquel que se contenta con lo que tiene. El problema es que muchos, por ese anhelo, esa bestialidad en sus apetitos, que quieren más y quieren más y más y más, esquilman al pueblo de Dios para sacarle los pocos recursos que tienen. Y yo veía, cuando estaba preparando el sermón, los videos en YouTube sobre los 10 pastores más ricos del mundo. Usted sabe que hay 10 pastores que tienen no $10.000 en el banco, 50 millones de dólares. El que va a la cabeza, después le sigue otro con 40 y otro con 30, una pastora con 20 millones de dólares. Recién me decían en la sala pastoral,
Uy, dice, me enteré de un pastor que la iglesia le regaló un Mercedes-Benz. Le digo, vos no sabés lo que le regaló la iglesia, regaló entre comillas. Debe haber habido tanta manipulación por parte de esos pastores a la iglesia para que le terminen regalando lo que quería. No sé si me entienden. Porque la capacidad de manipulación de masas que tiene esa gente son mandados a hacer. Y uno de estos pastores que tiene una casa que parece de Hollywood, se hizo regalar por la iglesia un Learjet. ¿Qué es un Mercedes-Benz? No me vengas con chiquitas a mí. Un avión personal Learjet. ¿En qué hemos caído, hermanos? Ahora, hay un viejo dicho, un viejo refrán en Argentina que dice que la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Y el problema, yo creo que la responsabilidad es tanto de esta gente, de estos pastores, como también de la iglesia que lo sigue, porque no estudia la palabra del Señor. Hay que estudiar la palabra del Señor para ver si el pastor no se está equivocando en la manipulación que hace. Entonces, hermanos, hay que tener presente siempre a los cristianos de Berea, ¿sí? Los cristianos de Berea, cuando lo escucharon a Pablo hablar del Evangelio de Jesucristo, ¿qué hicieron? Está bien, Pablo, espera un cachito. Fueron a la palabra de Dios, vieron lo que decía la palabra del Señor y le dijeron, Pablo, tenés razón, te vamos a seguir. Y yo quiero decirles, hermanos, que cuando yo preparo mis sermones, acá las palabras que yo escribo no son palabras que se me ocurren a mí, porque todas tienen referencia bibliográfica. No estoy inventando, Yo soy muy cauto, porque yo creo que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y a veces yo creo que puede ser palabra de Dios si es palabra de hombre. Y esto que usted tiene aquí escrito está en los estudios bíblicos de gente que se ha preparado y capacitado para tal fin. Porque son teólogos formados e instruidos para analizar la palabra del Señor. ¿Cuál es el resultado? La próxima proyección te pido por favor, ¿cuáles son los resultados de estos apóstatas? Los resultados es que la vida espiritual de ellos es estéril, son nubes sin agua, dice el versículo 12, prometen vida espiritual, promesas de esperanza, Dios lo va a bendecir, traiga su dinero y Dios le va a dar 20,000 veces más de lo que trae, venga que Dios lo va a prosperar, sus problemas se van a terminar. Y la gente crédula viene creyendo eso y pone dinero a mansalva del que no tiene, ¿todo para qué? Para lograr con falsas promesas atraer a gente. Y queridos hermanos, miren, esta iglesia no se llena porque predicamos así el Evangelio de Jesucristo, porque si yo siguiera la doctrina de estos herejes, acá no cabería un alfiler, porque le siguen multitudes. Eso es lo más grave. La gente es tan crédula. Pero claro, cuando uno no le promete el oro y el moro, como decían los españoles, y claro, servir a Cristo, no vayas a esa iglesia que te dicen que el evangelio no es tan fácil. No, vos tenés que ir al evangelio de la prosperidad, que Dios te va a hacer gobernador, vas a ser el próximo presidente de Argentina porque Dios te ha dado el poder, y le prometen a la gente ridiculeces, y la gente lo cree. O pastores que dicen, yo le he dicho a mis hijos que van a ser millonarios. ¿Y eso es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen en Cristo, porque Él ha vencido en este mundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Son ministerios caóticos y efímeros. Son gente que
atrae, pero cuando se muere esta gente, el gran ministerio que montaron, el gran circo que montaron se acabó. Es mi clamor delante del Señor, hermanos, mi petición delante del Señor, que cuando yo me vaya a la presencia del Señor, esta iglesia siga igual o mejor que cuando estaba yo. Porque esta iglesia tiene que seguir a Cristo, no al hombre. Porque el hombre hoy está y mañana se va. Y estos ministerios duran lo que duran esta gente que los lidera. ¿Por qué? Porque enseñan a la gente a seguirlos a ellos y no a seguir al Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor que dice en Hebreos 12, puesto los ojos en el pastor, dice, no Señor, puesto los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Eso dice la palabra del Señor. Nuestro modelo debe ser Juan el Bautista, refiriéndome a los pastores y maestros de la palabra del Señor, que Juan el Bautista, cuando la gente lo quiso ensalzar, dice, no, paren un minutito, no soy yo el que tienen que seguir, al que tienen que seguir es aquel que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Ese es el modelo del siervo del Señor, que guía a la gente a los pies de Cristo, no a sus propios pies. Causan pleitos, contiendas, divisiones, dan rienda suelta a su desagrado e insatisfacción con la iglesia, como sucedió con Israel a través de Coré. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Moisés había sido levantado por Dios y vino Coré y dijo, ¿quién es este Moisés? ¿Qué se cree? ¿Que lo vamos a mandar? Mira, al final nos sacó de allá de Egipto, allá teníamos nosotros los rábanos y teníamos la cebolla y nos trajo acá con maldad, con este maná de porquería y con estas codornices que ya estamos hartos de comer siempre codornices, estamos podridos. ¿Qué se cree este Moisés? Pero en realidad este Coré, ¿qué es lo que quería? Poder, aire de gloria, de grandeza. Quería figurar él. Él quería estar en lugar de Moisés. El Señor respaldó la autoridad de aquel a quien Él había puesto. Porque vuelvo a insistir, hermano, no hay autoridad que no venga sino de parte de Dios. Y yo no quiero estar un minuto más ni un minuto menos de lo que el Señor respalde mi autoridad en este lugar. Porque la autoridad dada por los hombres a mí no me interesa. Pero la autoridad que da Dios, esa sí me interesa. Son aduladores, procuran decirle a las personas todo lo que quieren oír para su propio beneficio, según 2 Timoteo 4, 3 y 4, y en lugar de proclamar la verdad de la palabra de Dios, proclaman su propia verdad. Los falsos maestros se caracterizan por ser físicamente inmorales, intelectualmente arrogantes y espiritualmente desobedientes al Señor. Campbell Morgan, este gran hombre de Dios, cuyos escritos han enriquecido tanto al pueblo del Señor, dice en uno de sus libros que el punto de partida y meta de la apostasía se describe con 3 palabras: incredulidad, rebelión y a la larga inmoralidad. Porque esta gente que se cree que está firme, termina cayendo. Cuando un hombre persiste en ser ciego a los valores espirituales y sordo a la palabra de Dios, y se proclama a sí mismo como juez y referente del bien y del mal, llega un momento en que será insensible a la voz de Dios. Con una conciencia, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:2, una conciencia cauterizada y corrompida. ¿Vieron cuando algo está cauterizado? ¿Saben lo que es algo cauterizado?
Es cuando usted le acerca un hierro candente a la piel para cauterizar una herida y quedó una cicatriz. Y en esa cicatriz uno la toca y ¿qué pasa? No tiene sensibilidad. Perdió sensibilidad. Esta gente, cuando el Espíritu Santo le habla una vez, le habla otra vez, no hacen caso y llega un momento que ya el Espíritu Santo del Señor se apagó, se entristeció y tiene la conciencia totalmente cauterizada. Vamos a ver un pequeño video de alguno de estos ministerios y quiero decir algo que dije esta mañana. Yo cuando presento estos ejemplos no lo hago para ridiculizar a estas personas, porque hay gente cristiana, lamentablemente, que lo sigue de corazón, sincero. Y el problema es que son engañados por estos malhechores. Yo no quiero burlarme de esa gente. Quiero sí decirle, hermano, que usted examine todo, retenga lo bueno y se cuide de lo malo. Cuídese, porque puede ser engañado y usted puede caer en el error, como en este video. Vamos a verlo, por favor. Bueno, ahora se pone todo de pie que me toca a mí. Le hago una pregunta, querido hermano. ¿Quién es glorificado acá? Aquí en este video. ¿Quién es glorificado? El hombre. El hombre. ¿Mm? ¿Qué dice el Señor? ¿La gloria de quién es? Del Señor. Dice, mía es la gloria, a nadie más se la daré. ¿A quién glorifica esta gente? Hablamos esta mañana porque me llamó la atención, hay que tener cuidado, hemos cantado, tengo un video más, pero por amor al tiempo no lo quiero pasar, de Hillsong, esta gente que ha hecho canciones tan bonitas, que incluso yo he enseñado canciones de Hillsong, en donde el baterista hace lo mismo. Cuando la gente, porque si yo voy ante esa multitud y me tiro, ¿sabe el porrazo que me doy en el suelo? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la gente a mí no me reconoce. Cuando la gente lo agarra y lo atrapa es porque tiene algún tipo de valor y de importancia para sujetarlo. ¿O vos te expondrías a fracturarte una mano, esguinzarte un hombro para agarrar a uno que a vos no te importa? ¿Verdad? Es más, yo he visto algunos videos de unos que se creían que era algo para la gente y se tiraron y le hicieron un vacío y pegaron un planchazo en el piso. Entonces, ahí veía un baterista de Hillsong que hacía esto, exactamente lo mismo. Y son ministerios que comienzan muy bien, pero entra la arrogancia, el anhelo de poder, la sensualidad de querer atraer a otro de alguna manera y terminan desviándose de la fe. Yo no sé si todos los que estamos aquí somos cristianos, pero si alguien que nos está visitando no lo es, no se desanime por ver este tipo de ejemplos, porque el Señor Jesucristo ya lo advirtió. El Señor Jesucristo advirtió que en los últimos tiempos vendrían falsos maestros y profetas, y que debíamos darnos cuenta con una sencilla manera de investigarlo.
El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. Cuando la gloria no es dada a Dios, sino que es dada a los hombres, allí estamos en el primer fruto para darnos cuenta que son falsos profetas. Yo quiero hoy brevemente decirles que el verdadero evangelio de Cristo es que el Señor vino a reconciliarnos con Dios. Y el Señor enseñó a sus discípulos, y el apóstol Pablo nos dice en sus cartas que nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio de la reconciliación. Yo quiero decirte, si hay alguien aquí que no es cristiano, que no ha tomado este paso de fe de decir, Señor, ya no quiero vivir a mi manera, quiero vivir a tu manera. Y siente el peso del pecado que lo deteriora día a día, lo destruye. Yo quiero decirte que escuches este mensaje del Señor, reconcíliate con Dios. El Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y si tienes el peso del pecado que está deteriorando tu vida, entrega tu vida al Señor. Da este paso de fe y dile en una oración muy sencilla, Señor, ya no quiero vivir igual. Así tal como estoy, quiero entregar mi vida para que tú reines en mi corazón y en toda mi existencia. Y el Señor va a venir a través del Espíritu Santo a tu vida y te va a hacer una nueva criatura de ahora en adelante. Eso promete el Señor y lo creemos todos los que estamos aquí. Ese es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo que nosotros predicamos. Nos ponemos de pie, vamos a orar antes de escuchar algunos anuncios y luego nos vamos a despedir cantando.